La muestra puede definirse como una porción de la población que al menos teóricamente contiene las mismas características que se desean estudiar en la población. Se divide en muestreo no aleatorio. En este tipo de muestreo, la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las características de la investigación o de quien establece la muestra. Muestreo aleatorio. Para elaborar este tipo de muestreo, las unidades de análisis tienen que estar dispuestas, de modo tal que el proceso de selección dé una equiprobabilidad de selección a todas y cada una de las unidades que figuran en la población, es decir, que cada uno de los elementos de la población tiene la misma probabilidad de integrar parte de la muestra. Algunas técnicas de muestreo aleatorio pueden ser muestreo aleatorio simple. Se utiliza cuando se conocen todos los elementos que conforman la población. Cada elemento de la población tiene la misma posibilidad de ser elegido para formar parte de la muestra. Se elabora una lista enumerativa de los elementos. Desde aquí se obtiene una serie de elementos que constituyen la muestra. El proceso consiste en trabajar con una tabla de dígitos al azar o una serie de números aleatorios generados en una planilla de cálculo y seleccionar a los que coinciden con el número al azar y el orden de la lista, o utilizando un programa estadístico que seleccione una cantidad de elementos aleatoriamente de una lista general que es la población. Ejemplo, seleccione la muestra de pacientes que concurren a un instituto de psiquiatría. Muestreo estratificado. Es una variante del muestreo aleatorio simple. Se divide a la población en grupos homogéneos denominados estratos. Los elementos dentro de cada estrato se seleccionan aleatoriamente de acuerdo con una de las siguientes reglas. Un número específico de elementos se extrae de cada estrato y corresponde a la proporción de ese estrato en la población. Igual número de elementos se extraen de cada estrato y los resultados son valorados de acuerdo con la porción del estrato de la población total. Ejemplo, grupos de acuerdo a datos sociodemográficos como sexo, estado civil, edad, etc. Muestreo por conglomerados. Se utiliza cuando no es posible obtener una lista de todos los elementos de la población. Su empleo es adecuado si la población es muy grande y dispersa. Los conglomerados se caracterizan por ser homogéneos entre sí, pero internamente presentan un alto grado de heterogeneidad en sus componentes. La técnica consiste en lo siguiente. Se divide a la población en grupos o racimos, luego se selecciona aleatoriamente algunos de esos grupos, por considerar que cada uno de ellos es representativo de la población y posteriormente se toma una muestra aleatoria de cada uno de los grupos que se han seleccionado. Ejemplo, si se requiere hacer un estudio en escuelas, universidades, hospitales, distritos escolares o zonas geográficas, entonces las unidades muestreales dentro de cada conglomerado pueden ser alumnos, docentes, personal, pacientes o ciudadanos. Muestreo polietápico. Muestreo en el que se procede por etapas. Se obtiene una muestra de unidades primarias más amplias que las siguientes. De cada unidad primaria se toman para una submuestra unidades secundarias y así sucesivamente hasta llegar a las últimas o más elementales. Un ejemplo podría ser una etapa, muestra de ciudades; segunda etapa, muestra de familias; tercera etapa, muestra de individuos. Muestreo sistemático. Los elementos se seleccionan de la población en un intervalo uniforme que se mide respecto de tiempo, orden o espacio. Se emplea si existe una lista ordenada de los elementos de la población o cuando se sabe cuántos elementos componen esa población. Ejemplo, realizar una investigación sobre la opinión respecto a la terapia cognitivo-conductual en un grupo de psicólogos que laboran en una institución educativa. Ahora bien, algunas técnicas de muestreo no aleatorio pueden ser muestreo por cuotas. Consiste en formar estratos de la población sobre la base de ciertas características y en procurar que estén representadas en proporciones semejantes a las que existen en la población. Principales características utilizadas: sexo, edad, ocupación, etc. Una vez determinada la cuota, se eligen los primeros que se encuentran y que cumplen esas características. Este tipo de muestreo tiene como beneficio que se pueden realizar estudios exploratorios rápidos y económicos. Un ejemplo podría ser
un investigador desea conocer qué piensan los adolescentes de la educación media superior sobre la depresión. ¿Cuáles piensan que son las características principales? Muestreo intencionado. Es una técnica que se basa en la opinión del investigador para constituir una muestra de sujetos en función de su carácter típico, como en el estudio de casos extremos o marginales, o de los casos típicos, permite estudiar fenómenos raros o inusitados. Ejemplo, la encuesta familiares sobre las habilidades sociales de pacientes que llevaron tratamiento para depresión crónica. Muestreo incidental. La muestra está conformada por sujetos fácilmente accesibles y presentes en un lugar determinado y en un momento preciso. Los sujetos se incluyen en el estudio a medida que se presentan y hasta que la muestra alcance el tamaño deseado. Un ejemplo podría ser las encuestas en vía pública sobre ansiedad, que se realizan en un día y horario determinado. Muestreo por bola de nieve. Consiste en localizar a algunos individuos según determinadas características. Se utiliza en poblaciones marginales o de difícil acceso. Se basa en redes sociales, en las amistades. Cuando un tercero se encontró el primer representante, este puede conducir a otro y ese a un tercero y así sucesivamente hasta conseguir una muestra suficiente. Ejemplo, personas que padecen determinada enfermedad, miembros de una secta, adictos que rechazan la instancia de rehabilitación, mujeres golpeadas, aficionada a prácticas culturales inusuales. Si bien buscaremos describir la lógica e importancia de algunos conceptos relevantes de la muestra, comenzaremos por la importancia del muestreo. En la mayoría de las investigaciones en psicología no es posible estudiar todos los sujetos que conforman la población de interés. Por tal razón es necesario seleccionar adecuadamente una parte de la misma, con la finalidad de inferir a partir de esa porción las características de la población. Es factible obtener conclusiones acerca de un conjunto sin que necesariamente estudiemos de forma exhaustiva a todos los elementos que la compone. Así lo menciona Holguín y Hayashi en 1977. La población se refiere al conjunto de sujetos que poseen las principales características, objeto de análisis, de las cuales todas aquellas que sean mensurables reciben el nombre de parámetros. Por ejemplo, el índice de estudiantes drogadictos en México. Los parámetros de las poblaciones se representan por medio de las letras griegas. De este modo, la letra simboliza la media poblacional y la letra V la desviación estándar. Ahora bien, la muestra puede definirse como una porción de la población que al menos teóricamente contiene las mismas características que se desean estudiar en la población. Se supone que el comportamiento de las distintas variables en la muestra es un reflejo fiel de su comportamiento en la población. Muestra representativa. Tiene que contener las características relevantes de la población en las mismas proporciones en que están incluidas en tal población. Por otro lado, un elemento se convierte en unidad de muestreo en el momento en que se encuentra disponible para su selección, en el instante en que es viable su selección práctica como fuente de datos o de información. Los criterios de inclusión son un conjunto de propiedades cuyo cumplimiento identifica a un individuo que pertenece a la población en estudio. Su objetivo es delimitar a la población o universo de discurso. Por otro lado, los criterios de exclusión son un conjunto de propiedades cuyo cumplimiento identifica a un individuo que por sus características podría generar sesgo en la estimación de la relación entre variables, aumento de la varianza de las mismas o presentar un riesgo en su salud por su participación en el estudio. Su objetivo es reducir los sesgos, aumentar la seguridad de los pacientes y la eficiencia en la estimación. Pensando en el papel de la inferencia estadística y en el grado de error, podemos concluir que tienen una gran importancia en el muestreo, ya que la inferencia estadística se ocupa de tomar decisiones o predicciones acerca de parámetros, es decir, las medias numéricas descriptivas que caracterizan a una población utilizando principalmente los parámetros de la media poblacional, la desviación o población estándar y la proporción binomial.
Los métodos para hacer inferencias acerca de parámetros poblacionales caen en una de dos categorías. Estimación. Estimar o predecir el valor del parámetro. Prueba de hipótesis. Tomar una decisión acerca del valor de un parámetro, con base en alguna idea preconcebida acerca de cuál podría ser su valor, y el margen es una estadística que expresa la cantidad de error de muestreo aleatorio en los resultados de una encuesta. Cuanto mayor sea el margen de error, menos confianza uno debe tener que los resultados reportados de la encuesta se encuentran cerca de las cifras reales, es decir, las cifras para el conjunto de la población. Margen de error se produce cada vez que una población se muestra incompleta.